Bueno, clases anteriores estuvimos trabajando, o hasta el examen inclusive, estuvimos trabajando con fórmulas para poder hacer, qué sé yo, el cálculo de agrupar, ¿no es cierto? Hacíamos el sumar sí, teníamos condiciones especiales para ir sumando, sumábamos por categoría, por departamento, cosas por el estilo. Entonces, también hacíamos filtros y existen herramientas que nos permiten de alguna manera hacer un poco más dinámico ese tipo de situaciones que se nos plantean el día a día en las planillas que trabajamos en Excel. Y para eso se utiliza lo que se llama tablas dinámicas. Yo les voy a mostrar de alguna manera algunos ejemplos, 3 ejemplos que está en la plataforma el archivo. Entonces si ustedes quieren ir bajando y lo tienen en la computadora y van probando también ya al mismo tiempo, entonces prueban algunas cosas y ya hacen las preguntas que corresponden con respecto a esto. Entonces esta herramienta, o sea que las tablas dinámicas en este caso, le va a permitir rotar un poquito las tablas, hacerlo como su nombre lo dice, de forma dinámica, ir viendo los resultados, resúmenes, pueden filtrar información e inclusive hacer los gráficos rápidamente en base a los datos que saquen. Obviamente las tablas dinámicas están pensadas para gran volumen de datos, ¿sí? O sea que estamos hablando de planillas un poco más grandes de lo que yo estoy mostrando en este momento en pantalla, ¿no es cierto? Pero la idea de esta pequeña cantidad es mostrar el mecanismo y a partir de ahí es exactamente lo mismo para cualquier tipo de planillas que utilicemos. Bueno, comencemos. Sí, ya se está grabando por pantalla, no lo estoy grabando. Bueno, lo que les mostraba o lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Para trabajar con tablas dinámicas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos que estamos queriendo tener como tablas dinámicas. Entonces, en este caso, yo seleccioné todo. Si tengo una planilla muy grande, tengo que trabajar con esa planilla. Y una vez que seleccioné todo, le digo, me voy a la pestaña Insertar y acá tengo la opción Tabla Dinámica. Esta tabla dinámica me muestra el rango de datos. Cuando hago, me muestra esta pantalla, esta ventana emergente se llamaría, y aquí tengo el rango de datos, que vendría a ser esto que seleccioné, y tengo la opción en donde quiero colocar la tabla dinámica. Tengo dos opciones: nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. En el primer caso voy a trabajar con una nueva hoja de cálculo. Al darle a aceptar, fíjense que me crea otra hoja aquí abajo, ¿sí? Y ahí me inserta la tabla dinámica. ¿Qué tengo como tabla dinámica? Fíjense que yo seleccioné las cabeceras. Si me voy a la pestaña anterior, a la hoja, fíjense que están las cabeceras y este nombre de cabecera, nombre del vendedor, artículo vendido e importe. Fíjense que qué es lo que es esta tabla, es simplemente los nombres de los vendedores, los artículos que se vendieron, que vendió cada uno de los vendedores y el importe, ¿no es cierto? Y fíjense que en algunos casos se repiten los nombres de las personas, qué sé yo, a ver, Luis aparece 2 veces, José aparece una vez, Marcos, por ahí, Ignacio, Juana. Son los vendedores y son los artículos vendidos. Entonces, estas cabeceras son los que me aparecen aquí en la tabla dinámica. Nombre del vendedor, artículo vendido y el importe. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Puedo agarrar y estirar, diríamos, arrastrar en el lugar que quiera la cabecera. Entonces le digo, artículo vendido. Fíjense que aquí ya me aparece dinámicamente, esto ya me está apareciendo, batidora, lavadora, plancha y secador. ¿Cuántas veces aparecía? Fíjense que se repetía: secador, lavadora, plancha, secador, batidora. Se repetía varias veces el artículo. Acá me aparece una sola vez cada uno. Y si yo agarro el importe y arrastro en donde dice valores, entonces automáticamente ya me suma la cantidad de batidoras que aparecen, 75. Fíjense que batidora acá hay 1, batidora acá hay 2,
batidor acá hay 3. Entonces son 25 más 25 más 25, es el resultado que me está mostrando en este lugar, ¿sí? Entonces, de alguna forma práctica y rápida, yo puedo colocar los resultados de esa manera. Y por ahí, si me gustaría ver los nombres de los vendedores, lo puedo poner en columnas. Entonces me sale José, Juana, ¿sí? Lo importante es interpretar esto. Acá, por ejemplo, me dice que Luis vendió 350, pero que me vendió una lavadora y me vendió una secadora, para Luis en particular. Si no me gusta cómo está planteado, puedo arrastrar y decirle que venga a las filas, vengan los vendedores y que el artículo se vaya a la columna. Entonces lo presento de esta manera, en forma inversa. Si no me gusta el resultado, puedo volver a su lugar y eliminar hacia afuera y le dejo como artículo vendido. O sea, puedo, como ustedes ven, puedo trabajar, como su nombre dice, dinámicamente los datos que me presenta la pantalla, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es un ejemplo relativamente sencillo. Yo lo que voy a hacer en este momento es voy a graficar. ¿Y cómo grafico? Simplemente haciendo un clic sobre la tabla dinámica, me voy a la parte de analizar. Fíjense que acá me muestran muchas cositas, ¿sí? Tengo para inclusive, puedo plantearle un color diferente, ¿ven? Con colores de esta forma. Y acá en analizar tengo gráfico dinámico. Entonces al hacer clic sobre el gráfico dinámico me dice, bueno, ¿cómo querés el gráfico? Y le puedo poner el que quiera en realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el circular, y le pongo en forma tridimensional. Entonces el gráfico me muestra de esta manera. Entonces, si yo por algún motivo, a ver, bueno, fíjense que acá tengo una flechita que se me despliega. Despliego eso y fíjense que aparece exactamente como era el tema de los filtros. Y fíjense que le voy a sacar cuál es el que más, a ver, el que más grande es lavadora. Entonces, por ejemplo, desmarco la opción lavadora y al darle a aceptar, fíjense que mi gráfico solamente está reflejando los datos que están en esta tabla. ¿Por qué? Porque yo estoy filtrando y le digo, no me muestres lavadora, muéstrame batidora, plancha y secador. Entonces me muestra de esa manera, ¿sí? Después le digo, qué sé yo, le voy a agregar la etiqueta de datos, ¿sí? O sea que acá ya ustedes juegan con el gráfico como lo hacíamos antes, ¿no es cierto? Como ya sabíamos cómo colocar estos elementos. Bien, y acá le puedo colocar el fondo degradado y cosas así. Pero lo importante es que yo rápidamente, con una tabla dinámica, logré colocar o logré graficar y colocar los datos acorde a cómo me gusta ver en la planilla. Entonces, de esto, fíjense que pasamos rápidamente a esto que está acá, sin muchos preámbulos, sin muchas vueltas, sin usar fórmulas, absolutamente nada, simplemente utilizo esto. Quiero cambiar otra vez mi tabla, simplemente hago clic encima de la tabla dinámica y se despliega otra vez mis campos correspondientes, ¿sí? Acá dos observaciones. La primera, en valores, fíjense que yo siempre tengo que arrastrar algo que tenga, así como muestra, ¿no es cierto? Puede ser cantidad, puede ser precio, diferentes valores que con algún criterio yo los esté sumando, multiplicando, queriendo calcular cuál es el promedio o lo que sea. Entonces, fíjense que de alguna manera, si yo logro colocar los valores, acá me dice suma de importe, quiere decir que me va a sumar siempre. Si yo vuelvo a arrastrar importe en este lugar, fíjense que me sale la segunda suma. Entonces, yo hago clic sobre este lugar, cada vez que entra alguien, y le digo configuración del campo valor. Y en ese lugar tengo recuento, que es recuento la cantidad, promedio, máximo, mínimo, el producto de todos, contar números, desviación estándar, varianza. Tengo un montón de opciones que me van a permitir utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora yo voy a querer el promedio.
le voy a decir aceptar, y acá me cambia el nombre, me pone promedio de importe, y acá también me sale promedio de importe. ¿Sí? Quiero de alguna manera quitar el campo, puedo sacarlo acá, puedo llevar al principio que esté primero el promedio y después la suma, y así, ¿no es cierto? O sea que eso ya queda a criterio de ustedes. Bien, primer paso, eso ya ustedes lo pueden ir practicando, usando un poquito para ver los detalles que tiene. Ahora, en este segundo ejercicio, el que dice ejercicio 2, le voy a mostrar otra vez, a diferencia del anterior, fíjense que me muestra los artículos, pero acá está la fecha de venta y me dice la cantidad que se vendió. Entonces yo voy a hacer lo mismo, seleccionar, me voy a insertar, tabla dinámica. Inserto una tabla dinámica, pero en este caso voy a insertar en la misma hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces hago clic en este lugar, fíjense, marqué hoja de cálculo existente, hice clic en ubicación y posteriormente me voy a hacer clic en un lugar vacío. Una vez que hice clic en el lugar vacío, le digo a aceptar y acá ya me inserta, en la misma hoja me inserta la tabla dinámica. Fíjense con todos los atributos, todo. Ahora, por algún motivo lo hice mal. Entonces, ¿cómo borro la tabla dinámica? Selecciono las filas que me están apareciendo en la tabla dinámica, clic derecho, eliminar. ¿Sí? Y se elimina otra vez. Selecciono todo, clic derecho, eliminar y se elimina toda la tabla dinámica. ¿Ven? Bueno, cuando insertan en la misma hoja, tengan cuidado con respecto a esto. Selecciono otra vez, inserto, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, le hago clic en este lugar o en este igual. Si llego a hacer la tabla dinámica aquí, fíjense que estoy en fila con la misma tabla con la que trabajo. Fíjense el problema que me va a generar. Al darle a aceptar, si yo comienzo a trabajar con mi tabla y le quiero filtrar, por ejemplo, un ratito, y empiezo a filtrar, esto puede ser que me empiece a desaparecer. Ahí. Puede ser que me empiece a desaparecer. Entonces, si quiero, lo que me conviene siempre es dejar más hacia abajo, ni que esté en fila ni en la columna de la planilla que estamos utilizando. Voy a borrar otra vez esta tabla, le voy a decir eliminar y ahí comienzo otra vez. Selecciono, insertar, tabla dinámica, en la hoja existente y elijo un lugar en donde trabajar. Le digo Enter, aceptar. Bueno, ¿qué característica tiene esto de diferente del anterior? Como siempre, las cantidades o valores voy a colocar en valores. Y acá le voy a colocar, por ejemplo, si miro otra vez mi ejercicio, vean que hay fechas, ¿sí? Y fíjense que uno es de enero, otro es de febrero y otro de marzo. Entonces, sería interesante, por ejemplo, en esta planilla, ver por fecha, por mes, cuáles son los datos que me está mostrando. Esto lo está haciendo en forma automática, pero vamos a ver los detalles. Vean que acá ya me colocó, en enero se vendieron 7. Voy a desplegar, ¿ven? El 5 más 2 en febrero. Y yo podría, como dijimos, colocar también los artículos en forma de columnas y vean cómo va quedando. ¿Ven? Batidora, lavadora, plancha. Y me dice, en enero, por ejemplo, se vendieron solamente lavadoras y secadoras. En febrero se vendió batidora, que es en este caso, y plancha. ¿Sí? Y así ustedes van verificando, pueden rápidamente en una tabla, pueden reflejar los resultados que están necesitando. Fíjense que es muy difícil, si yo tengo una planilla como esta, es muy difícil interpretar eso, cuánto se vendió en febrero, cuánto se vendió de cada artículo en marzo y así sucesivamente. Es muy difícil ir interpretando eso.
Entonces puedo hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué tiene esto? Fíjense que meses, me aparecen meses, me apareció automáticamente. Yo tengo la versión 2016-2019. Puede ser que en las versiones anteriores no le coloque esto. Le aparezca, voy a dejarlo, le aparezca así directamente. ¿Sí? Ustedes arrastran fecha en ese lugar y le aparece de esta manera. ¿Sí? Le aparece enero, febrero, marzo, abril, lo que sea. O sea, le va a aparecer día por día. Entonces, ¿qué tienen que hacer si les sale de esta manera? Simplemente van a un lugar de la fecha, le dan clic derecho y le dan agrupar. Tienen la opción de agrupar y acá le va a decir con qué criterios agrupar. Yo puedo agrupar por trimestre, por ejemplo. Y si llego a agrupar por trimestre, fíjense que me va a salir, todos son del mismo trimestre, pero voy a cambiar un dato en particular y vamos a ver si me sale. Este voy a poner de abril. ¿Sí? Entonces, vamos a de vuelta con mi tabla dinámica. Para que se note, acá está el trimestre. Aceptar. Voy a hacer un refresh de esto. Sacar la fecha, a ver cuándo entra. Saco la fecha y vuelvo a colocar. Vamos a ver si me trae trimestre 1 todavía. No me actualiza. Voy a borrar nomás la tabla dinámica y voy a volver a insertar. Entonces, cambié un dato en particular acá, ¿sí? Entonces voy a seleccionar para ver si me trae de otro trimestre. Selecciono, insertar, tabla dinámica, vamos con el mismo, en la misma hoja. Voy a trabajar aquí. Enter, aceptar. Ya insertó la tabla dinámica, me voy fecha y cantidad. Perfecto. Borro el tema de meses, quitar campo, clic derecho, quitar campo y ya tengo. Ahora voy a agrupar, clic derecho, agrupar y le digo que no me traiga por mes, me traiga por trimestre. Y acá fíjense la segunda opción, yo le puedo decir que comience con meses también. Es decir, al darle a aceptar, fíjense que me va a traer trimestre 1, trimestre 2 y los meses nomás, ya no detallado como está la tabla que es por día, ¿sí? Entonces me trae un resumen de las cantidades, yo lo puedo simplemente de esta manera desplegar y decir, bueno, en el primer trimestre se vendieron 22 y en el segundo trimestre 3. Si quiero mayor detalle del artículo, simplemente puedo poner en la parte de las columnas y mirar rápidamente eso. ¿Sí? El objetivo de este ejercicio 2 era, o este ejemplo 2, era mostrarle cómo se agrupan los datos, en especial el tema de fechas, que ahí es lo importante, ¿no es cierto? Bien, y en el ejemplo 3 tenemos dos detalles, o sea que acá hay ya mayor cantidad de datos y es el mismo concepto, seleccionar todos los datos, ¿sí? Se hace un poquito más grande. ¿Qué es esta planilla? Miren, hay gastos, ¿sí? Por mes, acá me dice enero, febrero, qué sé yo, 2 meses en particular, el importe y qué departamento es, ¿no es cierto? Vamos a suponer que es, qué sé yo, stock y ventas, el departamento de ventas y el departamento de stock. Y entonces fíjense que salarios en el departamento de ventas tiene $10. En cambio, teléfono en el departamento de, qué sé yo, de stock, en enero gastó $50. ¿Sí? Y entonces está un poco desordenada la planilla y es difícil ver cuánto es lo que la empresa gasta en teléfono o cuánto es lo que gasta el departamento A en total, ¿no es cierto? En enero cuánto gastó el departamento A y cuánto el B. Tengo que hacer una planilla con muchas fórmulas para poder obtener eso. En cambio, aquí yo simplemente seleccionando y trabajando con tablas dinámicas, insertar tablas dinámicas, puedo obtener esos resultados. Entonces me voy, hago clic en algún lugar, Enter, ¿sí? Les digo aceptar y bueno, y acá me sale. Como dijimos, siempre, no importa si está en el medio o dónde está, lo importante es arrastrar el importe, la cantidad o lo que sea,
Y acá, dependiendo de lo que quiero saber los gastos, por ejemplo. Y fíjense que me dice agua, alquiler, aprovisionamiento, luz. No sé si es del departamento A o B, pero yo sé que se gasta en agua esta cantidad. Si me interesara saber cuánto se gasta por departamento, fíjense qué pasa si arrastro en la misma fila, pero por debajo de gastos. Me detalla agua y me dice el departamento A, departamento B, cuánto es cada uno, y acá arriba me muestra su total. En alquiler, el departamento A, el departamento B, y acá arriba me muestra su total. ¿Sí? O también a departamento lo podría poner en forma de columnas. Entonces lo tendría más sintético y decir agua, departamento A, departamento B, 55. Alquiler, y veo más rápido y más detallado. ¿Sí? Si quiero, o inclusive, bueno, lo digo por departamento y le digo por mes. ¿Ven? O sea, yo puedo jugar con los datos de la forma que me sea más práctica. No todos apreciamos los datos de la misma manera. Hay gente que le es más práctico ver de esta forma, hay otros que le es más práctico ver en forma paisado, o todos uno debajo de otro, qué sé yo, cosas así. Entonces, cada uno tendrá su forma de ir trabajando las diferentes planillas. Ahora, lo importante es que sepamos interpretar los datos, lo que nos pidan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nos dice, bueno, yo quiero saber cuánto se gasta por departamento en el mes de enero, vamos a suponer, y ahí se me complica. Vamos a ver. Yo solo quiero saber en el mes de enero. Si nosotros miramos nuestra planilla, está mezclado enero, febrero, y acá tengo los departamentos. Entonces voy a sacar meses, voy a dejar, y departamento voy a poner acá. Entonces tengo agua, alquiler, ya lo tengo detallado por departamento. Perfecto. Pero quiero saber solo del mes de enero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Arrastro mes dentro de filtro. ¿Ven? Y una vez que tenga en filtro, me aparece acá arriba. Y puedo desplegar en este lugar y decirle solo enero. Seleccionar varios elementos y le digo solo enero. Entonces ahí cambian los datos. Si ustedes pueden observar, febrero, vamos a ver, en total me daba, total general 3.085, en cambio con febrero me da 5.935. Cambian los datos, entonces yo en este lugar simplemente marco la opción enero o febrero o ambos. Y esto me permite de alguna manera ya filtrar los datos que estoy necesitando. Entonces, por eso le digo, es muy importante interpretar bien la tabla. Y fíjense qué pasa si yo agarro y digo, bueno, quiero graficar esto que está acá. Y le grafico. Y como siempre, tengo los recomendados, ¿no es cierto?, las columnas. Y si le digo aceptar, fíjense que esto se interpreta bastante bien. Voy a superponer un ratito para que puedan entender el gráfico. Y me dice, el departamento A está en anaranjado y el departamento B, A está en azul y el departamento B en anaranjado. Entonces puedo rápidamente poder analizar el gráfico. Agua, gasto muy poco, alquiler, pero salario es el que se dispara dentro de mis gastos. ¿Ven? A simple vista uno puede llegar a observar ese tipo de cosas en los gráficos, cosa que en las tablas no es tan así, ¿no es cierto? Si bien acá aparece un número muy grande, pero no aparece la proporcionalidad que tiene ese gasto dentro del total. En cambio con el gráfico sí podemos ver ese tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, por eso les digo, es muy importante poder interpretar los datos y poder trabajar con ellos. Bien, básicamente eso es tabla dinámica, ¿no es cierto? Ahora, existen ejercicios que yo les dejé en la plataforma, que la idea es ir trabajando con ellos, ¿no es cierto? O sea, tenemos 2 ejercitarios. El primero de ellos, el primero de ellos tiene varios ejercicios. Si ustedes entran en la parte de donde dice tablas dinámicas, que es el primero, me va a desplegar, o sea que ese es un ejercicio que voy a abrir un ratito.
Este ejercicio, fíjense que tiene dos pestañas con actividades, ¿sí? Acá hay actividad 1, actividad 2. Son dos planillas diferentes que ya son un poquito más grandes, ¿sí? Y acá, miren, dice tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Entonces lo primero que tengo que hacer yo para resolver este tipo de ejercicios es mirar de qué se trata la planilla, ¿no es cierto? Tengo código, el nombre de las personas, evidentemente, el apellido, el departamento en donde está trabajando, qué cargo tiene, qué sucursal pertenece y el sueldo. Entonces, vamos a probar rápidamente. Voy a seleccionar todo y voy a insertar una tabla dinámica en el mismo lugar nomás. Tablas dinámicas, muestro lo siguiente. No me dice, acá sí al final dice, las 4 tablas dinámicas deben estar una debajo de la otra y en una misma hoja. Entonces, podría crear una hoja y ahí guardar todo o directamente debajo de esta misma planilla, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, insertar tabla dinámica, por las dudas voy a insertar aquí abajo. Acá voy a comenzar a crear. Aquí, me equivoqué, perdón. Voy a seleccionar todo. Selecciono toda la tabla dinámica. Háganme acordar después que le muestre un error por ahí si se me pasa. Le digo hoja de cálculo existente y hago clic en el lugar. Ahora sí. Entonces ahí aparecen, fíjense, todos los campos. Me aparecen todos los campos y acá puedo empezar a trabajar. ¿Y qué me pide el primer ejercicio? Me dice cantidad de personas por departamento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que contar yo? O sea, yo tengo que contar, acá quiero saber, acá dice, acá hay 150 personas, pero a mí me interesa por departamento, ¿sí? Entonces, yo puedo, vamos a suponer, acá tengo el departamento, que es lo primero que quiero que me salga, administración, comercial y marketing. Tengo 3 departamentos, pero necesito saber cuántos hay en cada uno. Podría arrastrar el código directamente, cada uno tiene un código, pero ¿qué me está haciendo? Me dice suma de código. ¿Y qué tengo que hacer yo? Obviamente desplegar esto, configuración, como dijimos hoy, y ya no que me sume, sino que me cuente nomás, que me haga un recuento de ello. Entonces, al decirle un recuento, me muestra administración tiene 44, comercial 64 y marketing 42. ¿Ven? Así de sencillo pueden ir resolviendo este ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si lo que le quería mostrar es, voy a sumar el sueldo de las personas, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Aparecen sin separador de miles, ¿no es cierto? O sea que queda muy feo. Entonces lo primero que yo podría hacer es darle un formato a esto, que tenga un separador de miles o cosas así, y ahí recién empezar a trabajar con mi tabla dinámica. Acá también podría hacerlo, podría aplicar, y para que quede algo más vistoso, ¿no es cierto? Y vamos a insertar de vuelta el sueldo, vamos a ver si ya me trae, y ahora sí ya me trae con los separadores de miles. ¿Ven? En cambio el total general no, entonces tendría que colocar. Siempre es importante mantener los formatos o tratar de que las tablas sea fácilmente leída para que así también mi tabla dinámica sea leída fácilmente. Y acá, como siempre, puedo graficar, ¿no es cierto? Analizar, vamos a la parte tabla dinámica y acá también podría llegar a usar circular. ¿Cuándo uso circular y cuándo uso barras? Importante tener algunos criterios para graficar. Cuando tengo hasta 4 ítems por graficar, se podría llegar a usar circulares. Si tengo 5, 6, 7 ítems por graficar, entonces ya no conviene utilizar el tema de los gráficos circulares, porque ya aparecerían demasiadas regiones y sería muy difícil de interpretar. Entonces generalmente hasta 4, 5 a reventar regiones podríamos llegar a usar en los gráficos circulares. Bien, y así van resolviendo este ejercicio, ¿no es cierto? Cada uno. Y en el 2, la actividad 2, lo que me muestra es el país, el competidor, disciplina y el puntaje que tiene.
Esto es de una olimpiada, ¿no es cierto? Y entonces en las olimpiadas aparecen los países, quién es el competidor, qué disciplina desempeña y cuántos puntos tuvo. Y entonces, fíjense lo que les llega a pedir acá, suma de puntos por deportista y prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las olimpiadas, por ejemplo, un mismo deportista hace varias disciplinas. Entonces yo quiero saber cuántos puntos obtuvo cada uno de los deportistas en las diferentes pruebas. Después, suma de puntos por país y prueba. ¿Sí? Por cada país quiero saber cuántos puntos lo que obtuvo. Suma de puntos por país, deportista y prueba. Y la media, que es el promedio de puntos por país y prueba. ¿Ah? El mismo tema. Entonces, como verán, el tema de las tablas dinámicas es muy fácil, pero lo que tenemos que lograr siempre, como les dije, es interpretar. Interpretar. Es lo que el jefe o el cliente nos puede llegar a pedir, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes tienen las compras o las ventas de sus clientes, tienen de esta manera. Entonces, de todos los artículos que venden, entonces rápidamente con estas tablas dinámicas, ustedes pueden sacar información para ese cliente de quiénes son los que más le compran, cuáles son las empresas con que el cliente más gasta, cuáles son los empleados que más sueldos tienen rápidamente, de hecho eso generalmente lo va a manejar rápidamente, pero cuáles son los departamentos que más gasta dentro de su empresa. ¿Sí? O sea que mucha información se puede sacar de forma rápida y sin necesidad de algún sistema informático que les pueda brindar. Simplemente con una planilla de Excel, como verán, pueden hacer ese tipo de actividades. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna preguntita? ¿Algo que quieran consultar? No, profe, ahí está todo claro. Bien, y como les digo siempre, es cuestión de practicar, ¿no es cierto? Entonces, quiero que bajen los ejercicios ahora, lo vayan haciendo y estamos conectados para resolver cualquier duda que tengan, ¿sí? Y de hecho, estamos, como ya les manifesté en el tema de los mensajes o que estuvo hablando la coordinadora con ustedes, estamos queriendo hacer unas primeras clases presenciales, ¿no es cierto? O sea que máximo va a ser 1 hora dentro del laboratorio y con grupos de 20. Entonces, para aquellas personas que quieren, que pueden, más que nada por el tema de esto que estábamos hablando, de la gente que está hacia el campo o más distante, buscar un día en particular de mañana inclusive que podamos hacer y trabajar con ellos sin ningún problema. Entonces, seguramente, como habíamos hablado también, este viernes no, hoy no, ¿no es cierto? Sino que el otro viernes son pocas clases ya las que nos quedan. Entonces, un mes de clase prácticamente. Y bueno, y mirar un poquito algunos detalles, cualquier duda que tengan. Yo no sé si son muy tímidos o como es el tema que preguntan muy poco o manejan demasiado bien. Pero tengo mis miedos, ¿no es cierto?, a que llegue la hora de la verdad y no puedan resolver los ejercicios. Entonces, no, Marcos, no te preocupes, yo lo estoy grabando desde mi pantalla. Una vez que está eso, lo voy a renderizar, y ahí lo levanto en YouTube y lo cuelgo en la página. Bien, pero bueno, estaremos coordinando eso durante la semana. Si son muchos, de hecho se están conectando 13 personas nomás. La idea es trabajar con 20 máximo en el laboratorio y el resto se va a conectar o va a trabajar vía online. Y así turnarnos. La siguiente semana otros 20 nada más y así ir rotando. Seguramente 2 veces nomás lo que vendrán en el resto del año ustedes en el laboratorio y va a ser simplemente 1 hora. Pero la idea es que por lo menos nos conozcamos y a ver quiénes somos y cómo están con sus ejercicios, ¿no es cierto? Que rompan un poco ese hielo que estamos teniendo entre vía virtual y que podamos trabajar un poquito más con las dudas. De hecho, como les manifesté, o no sé si fue con ustedes,
nuestra modalidad es presencial, entonces tenemos que volver de alguna manera y de a poco, aunque sea en esa modalidad. Bien, si no hay preguntas, algo que quieran consultar, que quieran ver, yo me quedo conectado, de hecho, pero les dejo como para que ustedes sigan. Voy a parar la grabación.